que presento ahora. Natalia García es nuestra compañera de redacción, Jorge Cabezas le conocen, es periodista de investigación. Y les presento también a Ricardo Mazar, que es el presidente de la Sociedad Científica Española de Criminología. Muy buenos días Jorge y Natalia. ¡Ay! De igual a igual. Bueno, abordamos tres temas de actualidad que llenan las páginas de la prensa y nuestros corazones convulsionados por todas las noticias que vamos recibiendo. El presunto monje Shaolin. No, ya no tendríamos que decir ni presunto, porque ya hay pruebas determinantes que dicen que no es monje Shaolin, porque lo hemos hablado con especialistas. Hay novedades, las hemos estado viendo por la mañana. Natalia, repasamos las novedades que han salido hasta ahora para completar con la investigación de Jorge y analizar el perfil psicológico de Juan Carlos Aguilar. La Ertzaintza continúa registrando ese gimnasio donde presuntamente se cometieron esos dos crímenes. Están buscando nuevos datos, nuevas pistas que puedan dar a entender. De momento lo que nos dicen es que no se puede hablar de una tercera víctima, pero que tiene que ser una investigación muy minuciosa, y antes nos lo decía nuestro compañero. Pueden encontrar un pelo, una gota de sudor, y eso lo tienen que analizar para saber a quién pertenece. Claro, porque además es un gimnasio que ha estado visitado por muchísimas personas. Y abierto el jueves y el viernes. O sea, que ahí tienen que ver todas esas pruebas a ver a quién a través del ADN, a ver a quién le corresponderían. A ver, entonces es muy... Esta mañana nos decían desde la Ertzaintza que puede ser una investigación que dure meses. Porque van, pues eso, es muy poquito a poco, tienen que ver a quién pertenece eso, están examinando incluso lo que han encontrado en su ordenador, en cámaras, hay fotografías, hay que identificar quiénes son esas mujeres, si están desaparecidas o no. ¿Qué tipo de fotografías ¿Qué también? tipo de fotografías? ¿Qué tipo de filmaciones? Porque hay mucho material de artes marciales que es, pues, entiendo que es un aficionado, entonces también nos dijeron ayer que era bueno, pero aunque no estuviera ni federado ni tenía la titulación de la que presumía. Jorge. Fíjate que hay un doble, parece ser que había un doble techo ahí donde se ha encontrado la Ertzaintza, ha encontrado cosas de él. Y también había emprendido unas obras recientemente que ha mosqueado también mucho a la Ertzaintza y está viendo, por eso está analizando palmo a palmo todos los resquicios que todavía puedan encontrarse de algún habitáculo por ahí perdido, ¿no? Es decir, es así. Y luego hay una cosa que me sorprende también, que incluso se han recogido muestras de las estatuas de Buda que había allí, por si, esto ya suena un pelín macabro, pero vamos, es la investigación que lo dice, por si en algunos pendientes o tal pueden haberse fabricados con tejido humano, es decir, pero bueno, es decir, esto ya es un poco a lo mejor exagerar, pero de cualquier forma se está recogiendo absolutamente todo lo que se encuentra. Enseguida abordamos el perfil psicológico, pero quiero hablar con David Astorga, que es que estaban en el gimnasio de la Ertzaintza, sigue investigando, habían quitado el precinto policial, David ha estado en la puerta y nos puede decir, pues desde las 10:15 de la mañana, que está hablando contigo, David, hasta ahora, ¿qué novedades me puedes aportar? Pues la novedad sigue siendo esa, que el registro no concluye. Son 6 días ya los que lleva la policía científica rastreando milímetro a milímetro el interior de ese gimnasio, que además había reformado recientemente Juan Carlos, con lo cual eso hace sospechar incluso más a los agentes encargados de la investigación. Lo estabais diciendo, la hipótesis con la que trabajan es que podría haber cometido más de esos 2 asesinatos que conocemos, por su modus operandi, por cómo trató de asesinar a la mujer nigeriana que finalmente falleció, exactamente, y también por cómo trató los restos, el cuerpo de la otra víctima, de Jenny. Les hace pensar que no estaba improvisando, que lo había hecho antes y que conocía y sabía muy bien lo que tenía que hacer. Claro. Eso por una parte, y además por su frialdad, porque ha actuado en todo momento con mucha templanza, con mucha tranquilidad, y no suele ser habitual en personas que acaban de cometer un crimen por primera vez. Eso, David, quiero valorarlo ahora mismo con nuestro especialista en criminología, con el señor Magaz. Comportamiento de él, cómo actuaba con las víctimas y lo que estaba diciendo David, ¿no? No hemos querido ser específicos, pero sí que hablamos de una descuartización y, bueno, sí, que separaba los huesos de la carne. De un ritual, bueno, descarnó los huesos, y eso ya nos indica un ritual de, bueno, este tipo de asesino en serie. Hay diferentes tipos de asesino en serie, los hay organizados, este sería el caso, los hay itinerantes, por ejemplo, el famoso caso del arropiero que recorría España matando gente sin ton ni son y que no se preocupaba, ¿verdad?, en hacer desaparecer las pruebas. No es este el caso, porque las evidencias nos dicen que efectivamente se preocupó de una forma específica en hacer desaparecer todas aquellas pruebas que le podían inculpar, ¿no? Y en cuanto... Con estos datos que tenemos, coge a una serie de víctimas, David me lo estaba comentando a la mañana, ¿verdad, David? Eran más o menos
gente marginal, que incluso era difícil de detectar su desaparición. Víctimas propiciatorias. ¿Le llama usted? Víctimas propiciatorias, es decir, no tenían arraigo, eran prostitutas, en principio nadie las iba a reclamar, él más o menos las conocía, puesto que vivía relativamente cerca, y yo creo que no las escogió al azar, sino las escogió de forma específica. Claro, confirmábamos, ¿verdad, David, esta mañana que incluso él había llamado o había hecho una oferta de trabajo a Jenny, que es la primera fallecida? David, ¿me oyes? Sí, en efecto, le había hecho una propuesta de trabajo, había llamado Jenny a su madre a Colombia para decirle que había encontrado trabajo en un gimnasio de Bilbao como masajista, y también hay gente que dice que había visto a sus dos víctimas en un bar muy cercano a la residencia de Juan Carlos con él tomando alguna copa. Era una persona al parecer que buscaba, sabía muy bien a qué víctimas escoger, eran personas sin arraigo, eran personas extranjeras, eran personas que una vez desaparecidas quizás no se echarían tanto de menos. David, yo te quería preguntar, ¿es cierto que Jenny había puesto unos carteles por el barrio anunciándose a ella misma como masajista o como esteticien, y que de ahí podría haber el presunto asesino haber cogido su teléfono y haberse puesto en contacto con ella? Sí, era peluquera y esteticista, pero no tenía un local en el que trabajaba. Lo que hacía era colgar carteles y trabajaba a domicilio. Entonces, desde ese punto de vista, Juan Carlos lo pudo haber tenido muy fácil para ponerse en contacto con ella. Natalia. Sino que ayer nos contaba una de sus amigas que era una mujer muy vulnerable y que podría haber sido para Juan Carlos un blanco fácil. Un blanco fácil, sin duda, en el caso de Jenny, porque hablaban que era una persona que vino a vivir aquí, contrajo matrimonio, tuvo un hijo, pero después se separó, perdió a ese hijo, y decían que era una persona que estaba pasando momentos muy difíciles últimamente, no tenía un trabajo estable, trabajaba prestando servicios de peluquería y estética en domicilios. Era una persona realmente vulnerable, sí. Claro. Ricardo Magaz también tiene que preguntarte algo, David. Por lo que respecta, se sabe que este hombre tuvo un hermano que murió en una situación trágica y que, por lo que hemos sabido hasta ahora, tuvo gran importancia en el devenir vital de este hombre. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Respecto del hermano, bien, tenía muy buena relación, lo que nos han comentado es que tenía muy buena relación con su hermano Juan Carlos, y hace 15 años tuvo un suceso un poco extraño, y es que se le cayeron las llaves por el hueco de un montacargas y en lugar de llamar a alguien para recuperarlas intentó hacerlo él solo. Hizo subir el montacargas hacia arriba, se metió en el hueco sin darse cuenta de que el contrapeso de ese montacargas de ese ascensor bajaba y lo mató. En aquel momento la investigación se quedó ahí. Sin embargo, ahora lo que investigan es si su hermano, si Juan Carlos pudo tener algo que ver con su muerte. Sí, a ver si nos puedes aclarar una cosa, David, porque hay cierta confusión. Es decir, esto sucedió en el mismo gimnasio, en el mismo inmueble donde se han encontrado los dos, donde se han encontrado los restos descuartizados de Jenny y se salvó en un primer momento a la chica nigeriana, o sucedió en otro inmueble. No, sucedió en otro inmueble, no está claro si fue en el domicilio del hermano, si fue en otro gimnasio que en su día tuvo también Juan Carlos en Bilbao, pero desde luego no fue en el gimnasio donde han ocurrido los últimos hechos. Sabemos que David, Jenny tenía una pareja aquí en Bilbao. La historia de ella además es terrible porque es una mujer que había sufrido mucho en Colombia. Fíjate tú lo que tiene que ser afrontar el fallecimiento de un crío de 7 años que fallece atropellado, y entonces ella le afecta a nivel personal, rompe con su matrimonio allí, viene a España, tiene otros hijos y tiene una relación con Íñigo Martínez, a quien vamos a escuchar porque lo hemos localizado. Íñigo Martínez es la pareja que Jenny, la primera víctima que sepamos de Juan Carlos Aguilar, la primera víctima era Jenny y esta es su pareja. Íñigo, a ver lo que nos ha dicho. Estuve viendo las noticias que habían encontrado a una colombiana y tal, y luego al de un rato me avisaron, me vinieron a casa a avisar, a confirmar que era ella. No sé, se van a pasar estos 2 días volado y un vacío encima, es que no sé, no tengo palabras, pero estoy bastante mal, bastante afectado. Pues no tengo mucha fe yo en la justicia, la verdad.
tengo mucha fe. Espero que con este caso se haga justicia, con estos dos casos. No tengo mucha fe, la verdad es esa. En fin, las primeras palabras de Íñigo, la pareja de Jenny. Por otra parte, David, Juan Carlos ha pasado a disposición judicial. Tenemos que ver qué le está diciendo al juez, porque de momento no habla nada, ha guardado silencio. Sí, desde el primer momento en el que pasó ante el juez, empezó a declarar, solo respondió a aquellas preguntas indispensables que su abogado le recomendó contestar, pero mantiene un mutismo casi absoluto, que era también la misma actitud que mantuvo cuando fue detenido y cuando estuvo en dependencias de la Ertzaintza. Lo que sí ha trascendido es parte del informe psiquiátrico que le han practicado los médicos, y dicen que desde luego una persona que sabía discernir muy bien entre lo que estaba mal y lo que estaba bien, que sabía muy bien lo que era realidad y lo que no. De acuerdo, David, pues muchísimas gracias por esa última hora. Y en fin, vamos a analizar un poco la forma de actuación, porque claro, un hombre que en principio declara que sí es el asesino, luego aparecen restos y ya se paran a decir declaraciones. Dice que tiene un tumor, no aparecen en ningún lado papeles médicos que lo determinen, hay que investigarlo. Y también los neurólogos dicen que no tiene por qué afectarle en su comportamiento asesino. O sea, bueno, es un lo que es personaje evidente completito, ¿eh? es lo que nos han dicho. Es decir, este hombre sin duda tenía conciencia del mal causado. Por tanto, sí tenía empatía, un rasgo que los psicópatas pues verdaderamente carecen de él. Por tanto, sí tenía conciencia del mal causado, sabía perfectamente lo que estaba haciendo y era dueño de sus actos, ¿no? ¿Y eso significa? Pues eso significa que tiene psicología perfecta. La teoría del ignatismo, del criminal atávico. Es decir, todos llevamos un criminal dentro, ¿verdad? Se desarrolla o no, y que efectivamente actuaba con auténtica maldad, sabiendo el dolor que causaba y sabiendo lo que hacía. Y yo querría ir más allá y decir que no cabe duda del análisis, en fin, que podemos hacer de lo que estamos leyendo actualmente, que este hombre era egocentrista, era narcisista, por supuesto tenía un perfil mesiánico tipo, no sé si recordaréis aquel viejo crimen de Charles Manson en Estados Unidos, ¿verdad?, que también tenía este tema de mesianismo. Y yo creo que el perfil criminológico, psicológico, es más o menos... Quería preguntar, ¿hay un móvil sexual detrás de todos estos crímenes? Bueno, habida cuenta de que las víctimas son mujeres, las que conocemos, porque, bueno, yo he hablado con la policía vasca y lo que me dijeron es que, de momento, esto está ahí, que puede haber sorpresas, y el hecho de que las víctimas sean mujeres puede indicar ahí una especie de odio larvado hacia el género femenino. Y el hecho, por ejemplo, de que cogiera fotografías, de que tomara vídeos de prostitutas, de otras mujeres, que la Ertzaintza está investigando y está intentando discernir lo que era una cosa de la otra y tal. ¿Eso también a qué nos conduce? Es decir, ¿tenía una especie de obsesión o le gustaba dominar? O sea, la única manera, por ejemplo, de encontrar placer para él era dominar hasta la muerte o llegar hasta la muerte para limpiar las calles, ¿no? Porque también estas personas, seguramente este tipo de individuos, sí, en plan taxi driver, ¿no? Bueno, antes, efectivamente, de entrar en directo, estábamos hablando acerca de unas fotos que se le han ocupado en su ordenador, fotos de mujeres que o están dormidas o con apariencia de muertas, de cadáveres. ¿Cómo se sabe si estaban dormidas o muertas? Claro, en una foto es difícil, es como cotejar un documento, una fotocopia, ¿verdad? Bueno, puedes elaborar una teoría, pero no puedes firmar un informe definitivo y decir, sí, esta es su firma o esto es un original o no, puesto que estamos hablando de una fotocopia y en este caso solo y exclusivamente de una foto de alguien que puede tener apariencia de dormido o de cadáver porque esté lívida su cara. Pero... ¿Queréis añadir alguna otra cosa importante sobre este caso para ir al de Holanda? Cortaba la falange del cadáver, había cortado la falange del dedo índice. Eso significaba que intentaba dificultar la identificación del cadáver. No, solo en la de Ada. Sí, solo en la que trofeo. En la de Jenny, porque Ana la es que es un ritual clarísimo. Pero eso es un ritual, pero ¿es un ritual o intentaba confundir la identificación, o sea, dificultar la identificación? Todo indica que lo que intentaba era impedir que la policía identificara el cadáver en caso de encontrarlo. Bueno, el cadáver, en fin, los huesos, puesto que la había descarnado, pero bueno, hoy en día con las técnicas eso es muy difícil. En primer lugar, porque esta chica, la policía tenía ficha de ella, bien o porque fuera extranjera o porque hubiera estado irregularmente en algún momento determinado en España o por algún otro motivo que ahora no viene al caso. De tal manera que, aunque no tenga la huella dactilar, sí existe el ADN, porque los huesos, tanto el ADN mitocondrial como el nuclear, inmediatamente se saca y se sabe al momento quién es. Un dato más de la investigación. Se encontró también una cosa que me ha hecho gracia, bueno, gracia entre comillas, un rotaflex, ¿no? Es decir, una máquina de estas, y tal, que según la Ertzaintza con eso machacaba el cráneo. Es decir,
Eso nos puede dar una pista también de si, por ejemplo, dónde se compró ese Rotaflex, cuánto tiempo lo tenía, si tiene más huellas de ADN, más de sangre. Es decir, por ejemplo, el cuchillo también tenía huellas de sangre. Es decir, todo esto investigado con paciencia y con tranquilidad puede ir dando muchas pistas a la Ertzaintza de otros casos, de otros posibles casos, ¿no? Sí, todo apunta a un ritual, ¿verdad? Un ritual de un asesino en serie. De momento se conocen dos víctimas, una directa y la otra como consecuencia de los golpes. Y bueno, cuando la propia policía autónoma vasca nos dice que, bueno, que habrá que esperar, que es muy posible que pueda haber sorpresas, pues, en fin, pongámonos... Este hombre, ¿por qué miente tanto? ¿Por qué dice que tiene tantísimas carreras, tantos estudios? Bueno, en el egocentrismo y en todas estas cuestiones de narcisismo, ahí entra directamente ya la megalomanía. Es decir, bueno, al final el hombre se había construido un personaje a su propia medida, ¿verdad? Carecía de títulos, es cierto que había ido al extranjero, supongo que se habría cuidado muy mucho de hacer ahí unas fotos para demostrar que estaba al lado de alguien con los ojos rasgados, pero todo lo demás era una pura ficción, ¿verdad? Incluso lo que antes valorábamos de si tenía o no una enfermedad, en fin, un tumor cerebral, bueno, todavía está eso por poderse comprobar. ¿Y por qué guardaba tantas pruebas? Porque el hecho de que en su casa se incautara fotos de las que podían haber sido sus posibles víctimas, él sabe que si le pillaban, eso se lo iba a llevar la policía. Ya. Bueno, pero esos son los trofeos de verdad, o bien de un sociópata, de un psicópata, que habrá que ver si realmente tiene alguno de esos rasgos, porque hasta ahora el juzgado, en fin, y la policía ha dicho que en principio no presenta rasgos de ser un enfermo mental, de ser un psicópata, pero son trofeos. Bueno, hay 3 personas detenidas también, acusadas de asesinar al matrimonio holandés. ¿Se acuerdan que esto ocurrió en Murcia? Hoy tenían que ir a declarar y parece que hay un móvil económico detrás. También el asesinato en este caso fue atroz porque fueron descuartizados también la pareja. ¿Las novedades de Natalia? Hoy declaraban ante el juez Juan Cuenca, que era el que entonces era propietario del club de vóley donde jugaba Ingrid, y los 2 rumanos que la policía cree a los que le pudo encargar el crimen. Ellos vienen a España en la semana del 13 al 15. Con la excusa de que ella se iba a someter a un tratamiento de fertilidad. ¿Excusa o realmente se iba a hacer hacer el tratamiento? Eso es lo que está estudiando la policía, porque ella que tenía un la mes cita. y medio de embarazo. Claro, ella estaba embarazada de 6 meses, pero aún así ella tenía la cita con esa clínica de fertilidad. Desaparecen, su coche es encontrado unos días después y el 22 de mayo son encontrados los cadáveres en un sitio donde la policía cree que no se cometió el crimen. El crimen se comete en una casa en Molina de Segura, donde la policía cree que ellos llegaron sin que nadie esforzara su entrada en la casa, y después son trasladados a un campo, que es donde ya los encuentran. Una especie como un olivar o un... Ahí lo que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Descuartizados. Cuenca, la policía cree que puede ser el ideólogo. Él, cuando declara, por supuesto niega los hechos y culpa a otro miembro del club, a Ebedasto. Ebedasto dice que todo lo hace por venganza, que él es muy manipulador y cree que puede estar en medio una cantera de mármol. Pues vamos a hablar con los abogados de Juan Cuenca, que es el que estaba haciendo referencia a Natalia. Sabían que hoy tenía que ir a declarar. Natalia Escudero estaba pendiente del juzgado. Natalia, estás con ellos, ¿no? Como habíamos quedado, con los abogados de Juan. Así es, estamos aquí todavía en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, y es que ha habido novedades hace apenas unos minutos que salían de la comparecencia, como decíais, de Juan Cuenca, uno de los 3 acusados que tenía que hoy declarar aquí ante el juez instructor. Y bueno, pues mejor adelantarles que finalmente se ha acogido al derecho de no declarar, aunque sí que mantiene su inocencia, pero mejor para darnos más detalles de por qué ese cambio, pues tenemos con nosotros a Pablo Ruiz, es uno de los letrados que defiende a Juan Cuenca, y a José María Caballero. Bueno, un cambio no de última hora estaba previsto. Bueno, la verdad es que no hay ningún cambio. Está previsto la declaración de Juan Cuenca esta mañana y su comparecencia para que el juez instructor de aquí de Murcia ratificara la medida de prisión provisional que ya se acordó. En principio no hay ningún cambio, puesto que toda la causa está sometida a secreto de sumario. Y la verdad es que estamos un poco en desigualdad. ¿Por qué no ha declarado? ¿Por qué no ha querido declarar? ¿Por qué es conveniente guardar silencio ante un juez? No es conveniente guardar silencio ante un juez, pero lo que sí es conveniente cuando en un caso de esta naturaleza se está siguiendo un juicio paralelo a nivel mediático en la prensa, precisamente o paradójicamente, cuando la causa está... Pero vamos a ver, es que antes también le he oído decir a usted que está haciendo la prensa juicios paralelos. Nosotros somos prensa y no hacemos juicios paralelos. Nosotros no hacemos juicios paralelos. Nosotros utilizamos las fuentes oficiales y contamos. Bueno, pero no es nuestra culpa. Tenemos información... Pues luego la nuestra sí que no es. Bueno, entonces, lo que a mí me interesa es saber, según ustedes, ¿qué responsabilidad tiene Juan Cuenca
con estos crímenes y qué relación tenía con los fallecidos. Vamos a ver, lo primero es que he oído al principio en la introducción de que se hablaba de que Juan Cuenca era el propietario del Club Voleibol, y eso no es correcto. Él era trabajador del club. Él en estos momentos, y es lo único que podemos manifestar, mantiene su inocencia, y al estar todo sometido a secretos de sumarios que no podemos declarar absolutamente nada. Y las noticias que vamos teniendo sobre el caso, pues las vamos teniendo a través de los medios de comunicación, porque a nosotros es que no se nos da copia ni de las declaraciones o de las actuaciones que se practican. ¿Qué sabe usted de su defendido? ¿Qué me puede decir usted de su defendido? No sé si quiere intervenir José María Caballero, si quiere puede contar. Usted quiere que le digamos de nuestro defendido, fundamentalmente porque tenemos obligación de respetar ese secreto sumario, y por lo que usted dice del juicio paralelo, le puedo decir que nos han llamado en infinidad de ocasiones diciéndonos que una cosa que nosotros hemos dicho, que si confirmábamos algo totalmente diferente de lo que habíamos dicho. Por eso ejemplo, es lo que tratamos de evitar. A ver, entonces ejemplo, vamos a ver, les hemos invitado a que hablen. Han aceptado hablar, les estamos haciendo preguntas, entonces simplemente quiero que me contesten. ¿Qué tiene que ver Juan Cuenca? ¿Por qué está imputado? ¿Por qué está además ahí detenido delante del juez? Pues esa es la principal razón por la que, en primer lugar, usted dice que nos invitan a hablar, y cuando nos han invitado a hablar, nosotros hemos dicho que había un secreto sumario y que hablaríamos hasta donde podíamos hablar, si le interesa bien, perfecto. Y si no, con lo mismo terminamos la entrevista y ya está. En segundo lugar, me dice que usted, que Juan Cuenca, que por qué le preguntaba al compañero por qué se niega a hablar, porque no hay igualdad de condiciones. Nosotros queremos saber qué es lo que hay, cómo se ha dicho, qué es lo que se ha dicho, qué es lo que ha llegado al procedimiento con garantías y qué es lo que no ha llegado con garantías. Y creo que la igualdad de condiciones es algo elemental para que una persona colabore en algo, teniendo en cuenta además que le puede perjudicar. Cada uno lo valorará como quiera, pero a mí me parece una postura absolutamente legítima. ¿Pero qué relación tenía Juan Cuenca con la jugadora de voleibol, con la fallecida? Pues Juan Cuenca, como le ha dicho el compañero, estaba relacionado con el club de voleibol. La relación que mantenían era del club de voleibol, en el que él era trabajador y ella también era una trabajadora, una deportista, es lo que podemos decir. ¿Él en qué trabajaba exactamente? Él era gerente del club. Ajá, era gerente del club, donde ella jugaba. ¿Y la relación era personal? Sí. ¿Hasta qué punto tenían relación ellos? Desconozco o desconocemos ese dato, ¿eh? La relación personal la desconocemos. Lo que sí sabemos es que ellos se conocen de ese momento en el que coincidieron en el club de voleibol. Ya. Sí. Perdone, yo quería hacerle una pregunta. Pero un segundito, Natalia, por favor, un segundo, que le va a preguntar Jorge. No, simplemente una pregunta. ¿Conocía el señor Cuenca a los dos presuntos sicarios que asesinaron a la pareja holandesa? Pues sintiéndolo mucho, es algo que está bajo secreto de sumario y es una información que no vamos a poder revelar. Porque nosotros ahora mismo no hemos tenido acceso a ningún punto de la causa ni de lo actuado y lo desconocemos. ¿Cómo es Juan Cuenca? ¿Cómo lo definiría, señor Ruiz? ¿En qué sentido? Personalmente, su carácter, personalmente, sus aficiones... no podría definirlo personalmente, puesto que la relación que mantengo con él es la de abogado-cliente. ¿No lo conocía Entonces, sí antes? Le puedo decir que... No, yo siempre le he conocido profesionalmente. Ajá. ¿Y cómo es? Para mí ¿Cómo es el señor Cuenca personal, profesionalmente? Profesionalmente es una persona, por lo menos en el trato que nosotros tenemos abogado-cliente, normal, cumplidora, respetuosa, es decir, una persona que se comporta con absoluta normalidad, o sea, que no se le detecta ningún tipo de comportamiento pues, que pueda dar lugar a pensar algo extraño, y menos aún que se hubiese implicado en una causa que tampoco sabemos por qué está así en estos momentos. Señor Ruiz, le quería preguntar porque al parecer su defendido, en la declaración que hace, él culpa a Evedasto el Infante, que es el que entonces era propietario del club. A este hombre ya le ha llamado a la policía a declarar y de momento no está detenido. Evedasto dice que lo hace por venganza. Pues mire usted, las noticias que tenemos son a través de la prensa, que es nuestra fuente de conocimiento desde que se inició todo esto. Desconozco si él ha implicado o no ha implicado, o el señor Evedasto Elifante puede estar implicado o no puede estar implicado. Lo único que hemos tenido conocimiento fueron de las declaraciones del señor Elifante en prensa y nada más. O sea, es que es algo que no podemos
no podemos valorar ni responder al estar todo bajo secreto de sumario. Bueno, pues señor Ruiz y señor Caballero, que muchas gracias por habernos atendido y una vez más, los periodistas preguntamos y hacer preguntas no es juzgar. Nosotros no estamos juzgando a su defendido, estamos preguntando y en la medida de lo posible ustedes nos contestan o no. No se lo tienen que tomar como una afrenta personal, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacemos, nosotros contestamos aquello que podemos contestar. ¿Y cuál es la hoja de ruta ahora? ¿Cuáles son las siguientes actuaciones o diligencias a continuar en esta fase de instrucción? Mientras no sabemos cuál es el destino, es muy difícil de marcar. Precisamente por eso es por lo que queremos que se levante el secreto sumario cuanto antes, ver cuál es la cuestión, Natalia, y entonces trazar la defensa. Muy bien, gracias a Bueno, los pues tres. Ya lo habéis escuchado, a la espera de ese levantamiento del sumario para poder pues designar y diseñar esa estrategia de defensa. Nos quedamos aquí porque sí que se mantiene, parece ser, esa comparecencia del magistrado para dar a conocer, dar el comunicado de la resolución, que es lo que todos estamos esperando en los medios de comunicación, de que si se va a mantener, modificar o incluso suspender Natalia, esa prisión provisional cariño, designada y acordada en el Juzgado de Valencia. Estupendo. Bueno, completamos entonces lo que pasó en este suceso. Hombre, a mí me sorprende, por ejemplo, una conversación que tiene la policía en la que hay un testigo protegido que ha sido clave en el caso, que es una mujer que es una especie de secretaria del señor Cuenca. Y le pide en un momento determinado, le pide sosa, le pide una radial y le pide bolsas de basura, ¿no? Claro, esta mujer se asusta, ¿no? Y dice que habrá pasado allí para pedir estas cosas que evidentemente son para todos los elementos que se necesitan para descuartizar un cadáver. Eso es una clave fundamental. Luego, por otra parte, hay otras llamadas de la policía también recogidas durante el transcurso de la investigación, donde los sicarios mal pagados le piden al señor Cuenca la parte de su trabajo, entre comillas, chapucero, porque realmente es un trabajo chapucero, pero no deja de ser un trabajo monstruoso el que hicieron. Es decir, que hay muchos elementos. Luego hay una parte muy turbia, que a lo mejor esto lo conocéis vosotros mejor, hay una parte muy turbia económica, es decir, que nos lleva a una deuda pendiente que tenía este señor contraído con la del deportista de 80.000 euros. Luego hay una sociedad que compartían en Gibraltar, es decir, que no se sabe bien con el marido de ella, que no se sabe bien a qué se dedicaba esta sociedad. Hay un entramado económico que está por verse todavía, por dilucidarse, y que esto nos lleva a especular muchas cosas, incluso, como tú me comentabas, algo de diamantes, ¿no? Sí, bueno, a ver, he estado hablando con la policía, con funcionarios de la Comisaría de Policía de Murcia, y lo primero que me han dicho es que el coche de alquiler de esta pareja de los holandeses fue absolutamente determinante para tirar de hilo conductor y llegar finalmente a esa casa rural de Molina de Segura que habían alquilado ex profeso para este asunto. Lo que es evidente, como muy bien ha sugerido, es que quien les dio muerte, fueran estos sicarios, fueran los tres, en fin, en definitiva, sabían que cuando les conducían a esa casa rural, de allí ya no iban a salir vivos, puesto que ya iban pertrechados, ¿verdad?, pues con productos de limpieza para borrar cualquier vestigio del crimen, ¿no? Es que es curioso que también se produce una anécdota que es un poco macabra, porque esa casa rural se alquila luego el fin de semana siguiente o los días siguientes a otra pareja, y cuando llega la policía les tiene que desalojar, y entonces cuando hacen la prueba está el luminol, sí, ¿no? Que es cuando aparece el resto de sangre, que la misma prueba la han hecho en el coche del tal Cuenca, el señor Cuenca, donde también ha aparecido el resto de sangre, porque ahí es donde se transportaron que los por mucho cadáveres. que se limpie, al final la sangre queda, pasa ese luminol o cualquier reactivo y efectivamente... ¿Me quiere explicar por qué tienen la manía de descuartizar a la gente? Bueno, pues puede ser por un ritual, caso del de Bilbao, puede ser en este otro asunto, pues debido a una cuestión quizá menos ritual, menos tangible y sí más pragmática. Esta chica medía 1,90. A la hora de mover su cadáver seguramente que, bueno, pues decidieron trocear su cadáver para moverlo con más facilidad y malenterrarlos, puesto que fue una chapuza. La verdad es que el crimen como tal, sí, es una chapuza, si podemos ponerle comillas, fue una chapuza de principio a fin. Los sicarios yo creo que eran de tercera división, en el caso de que ellos hayan sido quienes han hecho esto. Luego porque... llamar por teléfono para reclamar tu parte tampoco es muy seguro. Mira, si ahora mismo... hay una idea muy extendida entre los criminales, que si no hay cadáver, no hay delito. Y entonces yo creo que eso, es decir, en un momento determinado lo tienen muchos presentes y tal, para intentar deshacerse. Ahora mismo en España hay un problema con algunos delitos importados, como es el sicariato, como es el secuestro express, ¿verdad?, como es el hecho de asaltar domicilios pero con los moradores dentro, que son modus operandi que nos han llegado importados. Y en el caso de los sicarios, ahora mismo si cualquiera de los que nos están viendo pone en internet, y no le estamos dando pistas a los malos, por supuesto, pone en internet cómo contratar a un sicario, se pasará parte de la tarde leyendo cómo contratar a un sicario. Pero hay que decir que
el 99% de eso es picaresca dentro del crimen. Pero sí es cierto que se pueden contratar sicarios bien por ese medio, bien a través de algunos locutorios determinados, bien a través de el AMPA nocturna, ¿verdad? Pero es evidente que este tipo de sicarios, en el caso de que hayan sido, son de tercera división. Tenemos novedades sobre el caso de Camilo VI. Natalia, ya son introduce. 8 los detenidos. Ayer se detuvieron a 4 y lo más sorprendente es que se detenían al que fue su representante y al que fue su productor en la última gira. Lo curioso es que la semana pasada, cuando Camilo VI tuvo ese juicio por Teddy, un productor musical que lo demandaba por incumplimiento de contrato, ellos declaraban en contra de Camilo VI. Sí, Teddy Fornes, con quien hablamos aquí en directo antes de que entrara a ese juicio. Entonces, a ese juicio fueron ellos dos. Claro, la sorpresa de la prensa es que cuando ellos llegan, son ellos los que se presentan. Hola, soy Miguel Ángel Ruz. Hola, soy Pedro Rodríguez. Nos dicen que ellos habían trabajado con Camilo VI. Todos creemos que ellos vienen de parte del cantante. Y de hecho les preguntamos, ¿va a venir Camilo? No lo sabemos. Nosotros venimos a decir que él prácticamente pegó, y las palabras textuales, la espanta. Ellos aprovechan para decir... Incluso llegan a hablar del robo, le llegamos a preguntar ¿cómo creen que se pudo haber producido el robo? Y nos dicen, es que Camilo VI no le paga a nadie, tiene muchos enemigos y ya no tiene amigos. Y entonces es cuando aprovechan y nos dicen, de hecho nosotros lo tenemos demandado y en total ellos le reclaman 600.000 euros. Pedro Rodríguez nos dice, yo le he hecho ganar 4 millones de euros y a mí me debe 500.000. Bueno, pues acabamos de hablar con fuentes cercanas a Camilo VI, ahora mismo, me acaban de pasar la nota conforme estaban hablando Natalia, y aseguran que los dos detenidos, a los que estaba haciendo ahora referencia Natalia, esta fuente cercana a Camilo VI nos dice que nunca han sido ni representante ni productor de Camilo VI. En cambio, Camilo VI dice, sí ha trabajado con ellos, los conoce y dicen estas fuentes que a él no le extraña que tengan algo que ver con el asalto que se produjo en su casa en mes de enero. Fíjate cómo se ponen las cosas. Hombre, parece ser que, según han declarado ellos ante la Guardia Civil esta mañana, también puede ser una argucia de la defensa, de su propia defensa, pero dicen que los malos, los presuntos delincuentes que cometieron el asalto, les presionaron a ellos dos para que les contaran exactamente cómo era la distribución de la casa, dónde guardaba Camilo VI el dinero, dónde estaba la caja fuerte, cómo se podía acceder a ellas. Entonces parece ser que esa información para cometer el robo sí que salió de ellos, pero ellos parece ser que esta mañana ante la Guardia Civil han declarado que fue porque de alguna manera los malos les presionaron y les amenazaron que si no les contaban que podía pasar cualquier cosa con su vida. Ellos, por lo que nos contaron, sí que conocían perfectamente la casa de Camilo VI, porque Pedro incluso nos dijo, él está recluido, se ha hecho en su habitación como su propia suite, él no sale de casa, o sea que sí que conocían perfectamente cómo era la casa del cantante. Bueno, pues vamos a escuchar a Ángel Ruz, que es el supuesto, además, es representante y productor. De repente en el juzgado se ha hecho un ovillo, se ha quedado dormido en la silla, parecía que se caía. Supuestamente el paripé para salirse, para fumarse un cigarro o para no escuchar la que le estaba cayendo. Pues le ha caído una muy fuerte, hoy le han dado por todos los lados. Sí. O sea, hoy se ha quedado clarísimo que no ha hecho los conciertos porque no quiso. No sé si ha quedado tan claro o no. ¿Creéis que quedó tan claro en esa vista de que Camilo VI estaba haciendo el paripé o que se había quedado con un dinero que no le corresponde, que le corresponde a ellos? La verdad es que no tengo todos los detalles de esa historia, entonces prefiero no pronunciarme si estaba haciendo el paripé o no estaba haciendo el paripé, porque desconozco e ignoro en ese sentido esos detalles. Lo que sí me parece claro, es decir, es que aquí ha habido según fuentes de la investigación, ha habido una especie de conspiración entre mucha gente para intentar sacar el dinero que en teoría adeudaba a Camilo VI a mucha gente e intentarlo recuperar vía robo. Esto es un poco como el camarote de los hermanos Marx. Hay tanta gente involucrada que yo creo que desde un punto de vista policial y criminológico era cosa de tiempo que esto estallara, que alguien confesara o que incluso entre ellos se llegaran a extorsionar, ¿no? Bueno, no conozco el detalle de este tema, pero si no me equivoco hay más de media docena de personas. Hay 8 personas. De momento, danza, 8 ¿no? Detenidos, de momento. Yo creo que es que esto ya... Además, cada uno por un lado. La policía hace tiempo, estoy completamente seguro que conocía el tema, estarían dando hilo, carrete, bueno, para llegar, ¿verdad?, al núcleo, en todo caso, a detener a... Y curiosamente no ha aparecido nada de lo que en teoría les robaron. Es decir, no se ha recuperado absolutamente nada. Siempre que suceden robos de este calibre en casas de gente
mundialmente famosa y tal, ¿no? Es decir, tampoco nunca hay un detalle exacto de lo que se ha robado, ¿no? Siempre parece que hay una aureola de misterio extraño. ¿Qué feeling, Natalia, cuando estabas hablando con ellos el otro día, cuando fuiste a cubrir lo de Camilo, que los viste entrar y hablaste tú con ellos, qué feeling te daban a ti? De venganza. Porque es que además incluso hablaron de cómo era Camilo con su hijo, que no venía a cuento. Él decía que no era nada cariñoso con su hijo, que su hijo venía a España porque vive en México, ni siquiera se quedaba en su casa, que Camilo no le coge el teléfono a nadie. O sea, ellos contaban cosas que no tenían nada que ver con el juicio, que ni siquiera era un juicio, era una primera toma de contacto del juez con la persona que denuncia y con el denunciado. Y ellos, yo creo que aprovecharon la ocasión, pero era todo el tiempo de venganza, de hablar mal de Camilo VI. ¿Y te sorprende esto que digan fuentes cercanas a Camilo VI? Dice que nunca han sido su representante ni su productor. No me sorprende, yo ya no me sorprende nada, Marilo. A mí ya no, de esto no, pero sí que es que además vinieron ellos. Con diferencia, eso es que esa es la diferencia. O sea, cuando uno va a cubrir un juicio, bueno, tienes que dar bofetadas para conseguir un total de uno de los declarantes y ahora resulta que fueron a ti. No, vinieron ellos, hola, soy Pedro, hola, soy Miguel Ángel, somos el representante y el productor de la última gira. Tal cual, vinieron ellos y nosotros pensábamos que de verdad venían de parte de Camilo VI o que venían incluso con ellos. Y dijeron, no, este señor no nos paga. Luego hubo una cosa muy curiosa, porque uno de ellos dice, me debe 500.000 euros. Y le preguntamos, ¿cuándo es la última vez que usted ha hablado con ellos? Dice, en Navidades para felicitarle la Navidad. A mí si alguien me debe 600.000 euros, no le llamo para felicitarle la Navidad. Quiero decir, o sea, ellos como que en realidad vinieron a hablar mal de Camilo VI, es que no venía a cuento eso. Claro. Ese modus operandi es un poquito cutre, por decirlo de alguna forma. Sí, es un peligroso poquito porque amordazaron a Camilo. Ojo, estamos hablando Camilo VI, esto le pasó a José Luis Moreno también. Estamos hablando de cosas serias. Yo creo que más profesionales. Sí. Más que cutre es berlanguiano, ¿no? Un poco berlanguiano, ¿verdad? Bueno, muy español, ¿no? El modus operandi, porque sí, como muy bien dices, al final no se ha recuperado lo que se robó, que tampoco debía ser de mucha cuantía. No, dicen 2.500 euros, unas joyas. Y unas joyas y algo muy personal de Camilo. Que no ha salido lo que pero nunca se sabe, porque, por ejemplo, tampoco se llegó a saber nunca exactamente cuánto dinero se habían llevado a la casa de Moreno, ¿no? Es decir, yo nunca supe exactamente qué es lo que habían robado. Bueno, pero ella era otra cosa, ella era una banda organizada, ¿verdad? Una banda de crimen organizado transnacional que daban golpes específicamente para llevarse el dinero para que le dieran las claves de la caja fuerte y poder llevarse la caja fuerte, la A y la B. Pero este asunto, como muy bien dice Mariló, es como muy español, muy de Berlanga, ¿verdad? Muy cutre, muy... Y además fíjate que la Guardia Civil detienen primero a los culpables del asalto y luego a raíz de ahí, que yo creo que ellos cantan y dicen, a ver, ¿a vosotros quién os ha dado las... Es como si hubieran sido reclutados en la cola, claro, han sido reclutados de un club nocturno. Bueno, llamo el punto tintero, algo para que no se quede en el tintero antes de irme. No tengo más cosas en el tintero. Me alegro mucho, porque claro, una de las cosas más maravillosas es hacer una tertulia y que no se quede nada en el tintero. Natalia. No, un momento no. Pues nada más, ha sido un placer. Bueno, pues está muy bien, Jorge. Nos vemos. Que tengo ahora una cita con una señora estupenda que ha dado un gran paso. Ahora sí te la doy bien. Ahora sí.